Dios les bendiga, mis amados. Un placer saludarles nuevamente. Seguimos con la escuela bíblica y esta mañana o tarde, no sé a qué hora usted vaya a ver el video, vamos a internarnos con la ayuda del Señor a el libro de Levítico, en donde vamos a estar aprendiendo cosas realmente monumentales, especiales de parte de Dios. Recuerde que le he dicho todo lo que fue escrito antes en el Antiguo Testamento fue escrito para nuestra enseñanza. Todo fue una figura que revelaba a Cristo Jesús y la cual es hoy una realidad. Acuérdese que el sacerdocio levítico fue una sombra del sacerdocio real. ¿Quién es el sacerdocio real? Somos usted y yo. Nosotros somos real sacerdocio, según segunda carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Creo que todos lo sabemos. Mis amados, el libro de Levítico es un libro precioso, maravilloso, y su nombre realmente fue traducido del griego al español y recibió ese nombre, el nombre del Levítico, en la traducción Septuaginta. Le he dicho con anterioridad y para los que están siguiendo las transmisiones en vivo acerca del origen de las Sagradas Escrituras, que la Septuaginta fue traducida en el año 270 a.C. en la ciudad de Alejandría por orden del emperador Ptolomeo. Entonces lo que hicieron los 72 eruditos escribanos judíos fue traducir del hebreo original al griego que se hablaba en aquel entonces. Recuerde que el griego se convirtió en la lengua oficial a nivel mundial. Es algo muy parecido a lo que sucede con el inglés. En todo el mundo, la segunda lengua que casi siempre se enseña en las escuelas, en los colegios, en los institutos, es el inglés. Pues en aquel tiempo la lengua oficial del mundo era la lengua griega. Ahora quiero explicar algo que es muy importante. Su nombre original no es Levítico, ¿verdad? Le dije que Levítico viene de la Septuaginta y recuerde que nuestras versiones bíblicas provienen, mis amados hermanos, de la traducción que se hizo de la Septuaginta. De ahí es de donde vienen nuestras traducciones. Después de la Septuaginta, la Biblia fue, ya cuando estaba recopilada los 66 libros de la Santa Escritura, ya recopilado todo, fue traducido del griego al que había sido traducido anteriormente al latín. Esto es muy importante que usted lo sepa. Fue traducido al latín en el año 468 después de Cristo, por orden de la Iglesia Católica, por supuesto. Y de ahí sale la primera versión oficial para los católicos. Ya creo que ya enseñé cuándo realmente se recopilaron todas las escrituras, pero ese no es el tema. Ay, disculpe, ¿por qué le explico esto, mi hermano? Porque el nombre Levítico le fue dado porque es todo lo relacionado a la tribu sacerdotal del antiguo pacto, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. No era su nombre original. El nombre original en hebreo, mis amados hermanos, anótenlo por favor. De hecho, en la hoja que yo les di, ahí está estos datos que son muy importantes. O si tiene usted su hoja, resalte ahí, porque su título hebreo es Guayquirá o Guayikra, perdone usted, es W-A-Y y latina
QRA, Guayikira, Guayikira, Guayikra. Así es la pronunciación. Estoy en vivo, así que estamos enseñando. Guayikra, Guayikra. Y fíjese usted que el significado es el Señor llamó. ¿A quienes llamó para su servicio? Llamó a los levitas, a todos los que pertenecían a la tribu de Leví. Eso ya lo explicamos en las antiguas clases cuando estábamos hablando sobre el libro del Éxodo, sobre el tabernáculo y sobre el sacerdocio y las vestiduras sacerdotales. Entonces, espero que esto quede claro en ustedes, por si en alguna oportunidad usted tiene que defender su fe. Eso se llama apologética. Usted tiene que tener argumentos necesarios, porque alguien le podría decir, oiga, pero si el libro de Levítico no se llamaba Levítico antes, ¿por qué se llama Levítico ahora? Fue porque los 72 eruditos en el año 270 a.C., que tradujeron del hebreo al griego, ellos fueron los que le dieron el nombre de Levítico. ¿Por qué? Porque tenía o estaba relacionado a los levitas. Pero efectivamente el nombre original con la que se conoce Levítico en la Torá hebrea es Guayikra, Guayikra. Y Guayikra significa el Señor llamó. ¿De dónde viene esto? Levítico 1:1, que es donde nos quedamos estacionados por tantas semanas, pero vamos a avanzar ahora. Pero en Levítico 1 dice, y llamó Jehová a Moisés, y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo, de ahí viene el título, ¿verdad? Habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión de Jehová, delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para expiación suya. Quería llegar, por favor, al versículo 7. Y los hijos del sacerdote Aarón, repito, aquí está más que claro quiénes eran los hijos del sacerdote Aarón y a qué tribu pertenecía Aarón. Ya eso ya lo sabemos. Eran los descendientes directos de Leví. Los descendientes directos de Leví, hijo de Jacob, una de las tribus de Israel. Entonces, amados, Levítico es prácticamente un manual. Es el manual del sacerdote. Era el manual que utilizaban los levitas. Por eso fue, repito, que la Septuaginta le llama Levítico, porque era el manual con el que los levitas ofrecían hacían su ritual sacerdotal. Para mí es muy importante explicarlo, hermano, porque yo creo que Levítico era para los sacerdotes. ¿Cuántos de ustedes son sacerdotes reales? Real sacerdocio. Dice que los llamó a ser reyes y sacerdotes ante su presencia para la gloria del Señor. Entonces, yo creo que Levítico o Guayikra en hebreo, que significa y Dios llamó, y Levítico significa relacionado a los levitas. Espero que haya quedado claro eso. Es el manual de instrucciones de cómo hacer un holocausto, de cómo hacer un sacrificio, de cómo ofrecer ofrenda a Jehová. Entonces, dígame si no es tan importante para nosotros este libro, porque si esto era sombra de lo por venir, sombra de lo real, esto era simplemente un simbolismo. Esto era simplemente aunque ellos lo vivieron en vivo y a todo color,
venía representando lo que íbamos a hacer usted y yo, mi amado hermano. Dígame si no es importante. Entonces, cada cosa que está acá escrita, cada forma de ofrendar, háblese de ofrenda, el sacrificio oculto que se le ofrecía a Dios, ¿ok? ¿Ok? Antes esa era la forma de alabanza a Dios. Amén. Y por supuesto, cuando ya surgieron cantos graduales o, por ejemplo, el libro de los Salmos, pues ya se empleaban cánticos espirituales, himnos espirituales, salmos para ofrecer culto al Señor. Pero el culto en sí son los sacrificios que se ofrecían. Eso lo vamos a ver en el transcurrir del estudio. Hoy lo quiero internar de una manera generalizada a lo que es o lo que va a representar la clase del libro de Levítico. Este manual, entonces, repito, este era un manual para los sacerdotes, cómo ofrecer culto a Dios. Hay formas específicas, había formas específicas de cómo ofrecer culto al Todopoderoso. Entonces, como era un manual para sacerdotes, así también toda la Sagrada Escritura es nuestro manual sacerdotal. Pero en Levítico vamos a encontrar situaciones muy interesantes que podemos nosotros realmente de una manera muy hermosa acoplar, porque esto era un símbolo, Levítico era un símbolo y nosotros somos lo real. Entonces nosotros tenemos que acoplar eso simbólico a lo real para que se convierta en un culto espiritual. Espero irme dando a entender. En Levítico, hermanos, era muy importante. Vamos a entrar ya en materia generalizada, porque yo les voy a, en esta clase, con la ayuda del Señor, les voy a enseñar todo lo que contiene el libro de Levítico. Y luego vamos a ir estudiando paso por paso. En Levítico, la santidad es primordial. Usted se recuerda que todos los sacerdotes tenían en su frente una insignia que se llamaba Jehová Makadesh, Jehová Kadosh. Apuntan otras traducciones, pero la traducción que más es certera es Jehová Makadesh, porque recuerde que lo que acá decía era de que ese sacerdote había sido elegido por Dios para servirle. Qué maravilloso eso, hermanos. Entonces, en Levítico la santidad es un tema maravilloso. Eso es, creo que es el centro del tema, la santidad. Entonces, esa santidad se reflejaba a través de la perfección física. Esto va a ser algo muy importante que tendremos que estudiar a lo largo del libro de Levítico. La santidad era representada en la perfección física. Por eso es que le digo que la insignia que tenía acá el sacerdote, realmente su simbolismo es, este es apartado para mí. Por lo tanto, deberá buscar la perfección para mí. Deberá buscar la santidad para mí. Entonces, toda la santidad en la cual habla el libro de Levítico, se refiere meramente a la perfección con la que tenían que realizarse los sacrificios. Toda la santidad de la que habla Levítico se refiere a la perfección con la que tenían que ser los animalitos que iban a ser ofrecidos delante de Dios. Mire que esto es muy importante. Todo esto usted lo puede ver, mi hermano amado, del capítulo 1 al capítulo 7. Todo eso va a abarcar santidad a Dios, y el capítulo 1 al capítulo 7 vamos a aprender la forma en que los sacerdotes ofrecían su sacrificio a Dios. Bueno, sigamos. Luego del capítulo 8 al capítulo 10 viene otro simbolismo de santidad, pero esta vez ya no reflejada en la ofrenda. Es netamente importante entender la santidad de Jehová, ¿verdad?
la santidad a Jehová, porque Dios es santo, 3 veces santo, eso ya lo sabemos, pero es importante que la ofrenda que usted y yo ofrecemos al Señor, y entiéndame por favor hermano, porque vamos a entender a través del Levítico, de que ofrenda no es el dinero, ¿verdad? Eso es parte de, ¿cuántas veces le hemos ministrado que el dar su ofrenda monetaria también es parte de la alabanza, de la adoración? Y ya va a ver cómo vamos a aprender en 5 diferentes formas en que se ofrecían ofrendas y sacrificios al Señor. Y recuerda usted Romanos capítulo 12, os ruego por las misericordias del Señor que presentéis vuestros cuerpos. ¿En qué cosa? Dice. Usted sabe la palabra, en sacrificio vivo. Entonces, los sacrificios de Levítico apuntan a los sacrificios, al sacrificio vivo que usted y yo tenemos que ofrecer al Señor. Entiéndase que sacrificio vivo es servir, sacrificio vivo es estar en la casa del Señor, sacrificio vivo es alabar al Señor, sacrificio vivo es adorar al Señor, sacrificio vivo es predicar su palabra y atender a su palabra. Es por eso le llamamos nosotros esa palabra tan común que se usa, vamos al culto, vamos a la iglesia. ¿A qué van? Al culto. Lo levítico era específicamente el culto a Dios, representado en 5 diferentes formas. Aclaro también, hermanos, por qué Levítico es tan hermoso, porque todos esos sacrificios también apuntaban simbólicamente a Jesucristo. Lo vamos a entender poco a poco. Pero del capítulo 8 al capítulo 10, una cosa era la ofrenda que se ofrece al Señor y otra cosa era la santificación del sacerdote. Entonces, como le dije, santidad en Levítico simboliza la perfección física. Todos los sacerdotes, todos los que servían al Señor, todos los que servían en la casa del Señor, debían de ser hombres perfectos delante de Él. Entonces, es por esa razón, hermanos, que a partir del capítulo 11 hasta el capítulo 15, nos van a dar un listado general de formas en que la persona debe santificarse a Dios. Ahí vamos a hablar mucho de la santidad y de la inmundicia, ¿verdad? Usted recuerda y ha escuchado con frecuencia que en la palabra habían personas a las cuales se les llamaba personas inmundas. Vamos a entender todas estas cosas, mis amados hermanos. Creo que es muy importante recalcar que debido a que Israel representa o es la representación terrenal del reino de Dios en la tierra, la sombra, ¿verdad? Recuerde que Juan el Bautista y el mismo Jesús predicaron arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha, ¿qué cosa? Acercado. Entonces, lo más cercano al reino de Dios, al reino de los cielos, que fue representado, valga la redundancia, en la tierra, en el Antiguo Testamento, fue el pueblo de Israel. Entonces, por eso era que era necesario entender el significado de santificación a Jehová, entender el significado de purificación. Habían muchas ritos de purificación, y eso es lo que vamos a estar entendiendo del capítulo 11 al capítulo 15. Mis amados hermanos, inmediatamente después del capítulo 15 vienen un sinnúmero de contenidos generales relacionados a lo mismo. Vamos a estar hablando mucho de santidad en Levítico. Vamos a estar hablando mucho de inmundicia en Levítico. Cómo el pueblo de Dios debe guardarse de toda inmundicia delante de Dios. Todo esto fue sombra
y en nosotros será cumplimiento de lo real, porque nosotros somos el real sacerdocio. Quiero que anote algunas cosas, mis amados hermanos, que para mí son muy importantes de enseñarle a través de esta clase. Disculpe, hoy estamos, yo le estoy dando una panorámica general de lo que será de interesante el libro de Levítico. ¿Cuántos saben que es importante ofrecer culto a Dios? ¿Cuántos saben que es importante santificarse para Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que es importante estar sin inmundicia delante de Dios, hermano? Entonces, vamos a ver, ahí vamos a conjugar del por qué era necesario ofrecer esos animalitos para santificación, para expiación de las personas. Eso es muy importante, eso es muy hermoso reconocerlo. ¿Por qué? Porque Levítico hace una clara distinción entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo inmundo. Por eso fue que el Señor hizo regulaciones específicas para el pueblo para poder hacer la diferencia entre lo santo y lo inmundo. Cuán importante es para el pueblo de Dios la santificación, hermano. Porque dice la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es muy importante. Entonces vamos a hablar en cuanto a la santificación al Señor de unas palabras que son muy comunes en el libro de Levítico. Número 1, la palabra dedicación. Dedicación. Esta es una palabra muy maravillosa, hermanos, que viene del hebreo Kadesh o Kadosh. Por eso es que yo le estoy diciendo acá que cuando acá decía Kadosh, o también puede ser interpretado Makadosh, ¿verdad? El Mak, más adelantito quizás le voy a explicar, es como un pronombre, ¿verdad? Para decir él, perdone que señale yo mi frente, él es santificado para mí. Él, ella es santificada para mí. Entonces, la palabra dedicación, recuerde que los sacerdotes eran dedicados a Dios. ¿Qué significa ser dedicado a Dios? Es un apartamiento. No sé si puede usted entender esa palabra. Está el montón de comida ahí, ¿verdad? Pero a usted le gusta un tomatito que está ahí bien bonito, que se ve bien sabroso. Y entonces dice usted, este tomate quiero y lo agarro para mí. Así como hacen las hermanas cuando van a hacer el market, ¿verdad? Agarran los tomates más bonitos, ¿verdad? Claro que en nuestro caso, lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero mire lo que hizo el Señor nos escogió. Entonces la dedicación es un escogimiento de parte de Dios a nosotros. Así como Dios de entre 12 tribus, bueno, perdón, ya en aquel entonces ya eran 13 o 14 porque ya estaba agregado Efraín y Manasés, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo de entre esas 12 tribus Dios dijo, ¿a cuál agarro? Judá, Benjamín, Simeón, Rubén, Leví, dijo el Señor. Yo quiero a esa tribu para mí. Éxodo dice, y ellos serán para mí. Yo seré la herencia de ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Entonces, dedicación es una palabra que viene de el hebreo Kadesh o Kadosh, y era consagrar, apartar, escoger para los usos del tabernáculo. Cuán maravilloso es esto, hermanos. Hay muchas citas ahí bíblicas. Si usted tiene su hoja, si usted la conserva todavía, yo sé que ahí están porque es así, no las he tocado. La otra palabra que vamos a estar estudiando es la palabra comunión. Comunión. Y la palabra comunión
es una relación dentro de dos partes. Dios estaba interesado en que Israel, su pueblo, y el cielo estuviesen conectados en una comunión total. ¿Recuerda usted la oración de Jesús? Venga sobre nosotros tu reino. Entonces, los creyentes debemos tener una comunión con Él. Entonces, ¿cuál era el medio de comunión? Aquí es a donde quiero llegar. Los sacerdotes. ¿Cuál era el medio de comunión? Las ofrendas. Entonces, diga conmigo, el culto. ¿Cómo es que usted tiene comunión con el Padre? Directamente, a través del culto que usted le ofrece a Él, a través del sacrificio vivo que usted y yo le ofrecemos a Él. Entonces, no podríamos, yo puse acá una anotación muy cardíaca, ¿verdad? Eso apúntelo, apúnteselo al pastor Saulo. No podríamos ofrecer a Dios nuestra adoración si no hay comunión con Él. No me lo inventé yo, hermanos queridos. No me lo inventé yo. ¿Qué anda buscando el Señor? Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces es necesario que haya una relación con Él, comunión con Él. La tercera palabra que vamos a estar relacionando muchísimo es la palabra propiciación. Y esto es lindo, hermanos. Métanse conmigo en este momento, porque propiciación es, según la definición de las Sagradas Escrituras, algo así como una proposición. Esto es algo bellísimo. Recuerde que en el tabernáculo había el propiciatorio. Se conoce a la propiciación como el acto por medio de la cual se expresa algo que consideramos o pensamos, y como tal puede referirse a un acto de manifestar algo a alguien. Aquí va el culto, hermanos. Aquí está el culto. ¿Qué hacían, según lo leímos hace un momento en Levítico capítulo 1? ¿Qué hacían cuando llevaban y decían, esta oveja yo la voy a ofrecer al Señor? O esta vaquita la voy a ofrecer al Señor, ¿verdad? Y eso servía como expiación, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacían? Le ponían la manita, usted lo acaba de leer conmigo en Levítico 1, versículos 2 y 3. Le ponían la manita derecha a la ovejita, y eso daba por hecho de que había ya una comunión. ¿Sabe qué le estaba diciendo Por supuesto que esto lo vamos a estudiar a detalle en el transcurrir de los mensajes, de los estudios. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Señor, aquí está mi ofrenda delante de ti. Aquí está mi culto a ti. Recuerde, ¿verdad? Antes era una ovejita, era una vaquita, era una palomita, ¿verdad? Incluso era comida, porque se ofrecían. Le voy a enseñar 5 formas en que se hacían sacrificios a Dios, ofrendas a Dios, culto a Dios. Espero darme a entender esto. Ahorita estoy dando ideas generalizadas, mis amados hermanos, de lo que es este libro maravilloso. Entonces, quiere decir, amados, que nosotros le ofrecemos a Dios. Yo lo apunté acá como cuando se hace una proposición de matrimonio, ¿verdad? Como cuando se le dice a la mujer que uno ama, Victoria, ¿querés ser mi esposa? Mija, ¿querés ser mi esposa? Amor mío, negrita de Jehová, ¿querés ser mi esposa? Yo no sé cómo le dijo usted a su amor, a su esposa, ¿verdad? Mira, ¿te querés casar conmigo? Y entonces yo apuntaba acá, hermano, que como esto, la propiciación es un medio de comunicación, ¿verdad? Esto tiene que ver mucho, mis amados hermanos, con que haya una comunión con el Señor. Ya el Señor decidirá si la ofrenda es aceptable o no. Usted propone. Esto es glorioso. Usted propone su culto a Dios. Espero darme a entender. Usted le dice al Señor, Señor, aquí te presento mi vida. Aquí está mi cuerpo en sacrificio vivo. Ya el Señor
dará por sentado si acepta tu ofrenda o no la acepta. Eso es propiciación. Amén. Es lo mismo como lo que había en el lugar santísimo. Era el propiciatorio del Señor. ¿Qué hacía el sacerdote? Eso sí lo estudiamos en Éxodo. Traía la sangre desde el altar del holocausto, pasaba por el lugar santo, entraba al lugar santísimo y depositaba la sangre que traía en el recipiente, depositaba esa sangre, mis amados hermanos, en el propiciatorio. Entonces era el Señor quien decidía si aceptaba esa sangre como propiciación. ¿Me estoy dando a entender? Por ejemplo, yo puse acá la ofrenda de Caín y Abel, ¿verdad? Decidió Dios que la ofrenda de Caín no le cayó bien, no le gustó, ¿verdad? No hay mayor detalle ahí de que por qué no le gustó la ofrenda de Caín, pero sí hay mucho detalle en que dice, y vio con agrado Jehová. Usted puede leerlo en Génesis capítulo 4. No estamos ahorita abriendo el bendito libro, pero sí estamos mencionando cosas que ya hemos, de las que ya hemos con anterioridad estudiado. Entonces, Dios decide si recibe o no la ofrenda de su hijo, la ofrenda de su pueblo. La otra, hermanos, quisiera internarme más, pero ya llevo 31 minutos, ¿verdad? El otro ejemplo es cuando Noé ofreció su sacrificio, su holocausto delante del Señor. Dice que bajándose del arca, lo primero que hizo fue agarrar de los animales limpios, porque llevaba, recuerde, 7 pares de animales limpios, y un par nada más de animales inmundos, porque los animales inmundos, eso yo ya se lo he enseñado, no se comían. Postdata, Noé no estaba en la era levítica y ya existía una clasificación entre animales limpios y animales inmundos, pero ese es tema aparte. Ya ve que la otra vez hubo un poco de discrepancia en cuanto a la alimentación que Dios recomienda o recomendó para el pueblo de Israel, ¿verdad? Al final de cuentas, uno escoge qué va a comer, ¿verdad? Pero ese no es el tema. Sin embargo, en Levítico sí vamos a abordar, en Levítico capítulo 11, sí vamos a abordar un poquito de esos temas, pero la relación va a ser con el pueblo de Israel, ¿verdad? Yo no le prohíbo nada, hermano. Yo, como dije ese día, usted es libre, ¿verdad? Yo le digo lo que dice acá, ¿verdad? Pero me llama mucho la atención que Noé todavía no pertenecía a la era levítica. Él pertenecía a otra era, la era patriarcal, la era del sacerdocio según Melquisedec, si usted no mal recuerda, ¿verdad? Entonces, aunque no había ley todavía levítica, porque todos asumen que Levítico es del Antiguo Testamento y que era para Israel, pero si en tiempo de Noé ni siquiera existía Israel, hermanos. Y ya había una distinción entre animales limpios y animales inmundos, pero saltémonos eso, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Pero el Señor dice que vio con agrado la ofrenda de Noé y percibió en ella un olor agradable. Dice que la olió, y ya creo que ya hemos hablado de eso. Cuando Dios ve la ofrenda, Dios huele la ofrenda, ¿verdad? Y luego Dios prueba la ofrenda y finalmente toma la ofrenda para sí. Y lo último que hace es retribuir. Por eso es, hermanos, que la siguiente palabra que vamos a estar analizando en el libro de Levítico es la palabra restitución o retribución. Qué precioso es esto, hermano. Cuando el Señor me daba todos estos puntos, yo ahorita se los estoy dando generalizado. Tal vez va a decir usted, ala, qué aburrido va a ser ese estudio. No, hermanos, esto es algo que nos va a sumergir en cosas tan maravillosas, porque después de que el pueblo ofrecía su ofrenda al Señor,
Ya le dije que eso es proposición, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Venía entonces la respuesta de parte de Dios, que era la restitución retribución. Y la restitución es el proceso y el resultado de restituir, poner algo en el estado en el cual se encontraba con anterioridad. ¿Qué significa esto? ¿Para qué eran ofrecidos los holocaustos? Para expiación. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? ¿Verdad? De que quizás nosotros éramos unos tremendos perversos, tremendos pecadores antes de recibir a Cristo en el corazón, pero cuando la sangre del Señor, que es la mayor de todas las ofrendas, ya lo vamos a estudiar más adelante, cayó sobre nosotros, el sacrificio de Jesús fue aceptado como primicia. ¿Y qué sucedió? El Señor retribuyó a todo su pueblo. Bendito Dios por esto. Entonces, hermanos, yo puse algo acá que es muy importante. ¿Sabe qué significa la retribución de nuestra parte a Dios? Espero que usted me entienda. Ya vimos la parte de Dios, ¿verdad? Cómo Dios retribuye. Pero ahora hablemos de la palabra retribución de mí al Señor, ¿verdad? ¿Por qué adora usted a Dios? Yo puse acá: yo te adoro, Señor, porque tú eres digno solamente. Usted no adora a Dios por las cosas que le da, o al menos no debería de adorarlo solamente porque Él le da de comer, porque Él lo bendice. Ay, Señor, te alabo porque me has bendecido el día de hoy. No, hermanos, si la bendición de parte de Dios fue una retribución a tu ofrenda, entonces usted debe retribuir de la misma forma. Usted no adore al Señor. Fíjese que este es un ciclo que debe ser reparado por el hombre, ¿verdad? Normalmente el hombre, y al decir hombre me refiero a los dos sexos, hembra y varón, y hombre, ¿verdad? Y hembra y varón. Al decir hombre me refiero a los dos géneros. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermanos? Que el hombre está acostumbrado a buscar a Dios, a adorar a Dios, a aclamar a Dios solo cuando tiene grande necesidad. Y realmente la restitución o la retribución no debería de ser así, hermano. Usted debería de alabarle, le esté yendo bien o le esté yendo del sonpopo, ¿verdad? Sonpopo es un animal que le llaman el sonpopo de mayo, le decimos en Guatemala. Yo no sé cómo le llame usted, pero es un tipo hormigón, ¿verdad? Que solamente vive unos pocos días y después empiezan a desintegrar. Esos pasan el Niágara en bicicleta con llanta Apache, ¿verdad? No solo cuando estén en situaciones difíciles busque a Dios, hombre. Busquemos al Señor en todo tiempo. ¿Por qué? Porque todo se lo debemos a Él, hermano. Todo se lo debemos a Él. Y en 1 de Crónicas, capítulo 16, versículos 29 al 31, leámoslo, hermanos. Primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículos 31. Como hoy es una clase generalizada, yo solamente espero que usted se vaya interesando de todas las cosas que vamos a estar viendo en este precioso libro. Pero mira lo que dice acá, hermanos. Yo no había entendido este pasaje hasta que me puse a estudiar. Para escribir este bosquejo, lo recuerdo perfectamente cómo el Señor me lo dio en una noche, ¿verdad? Me lo dio en una noche entera, hermanos. Recuerdo haberme recostado en cama como a las 4:30 de la mañana, porque el Señor me empezó a dar paso a paso, leyendo el libro de Levítico. Lo tuve que leer 1, 2, 3, 4 veces, creo yo, para poder entender todo esto que le estoy trasladando. Y entonces me fui a este pasaje del por qué usted le debe retribución al Señor, ¿verdad? Dios merece todo de parte suya, hermano. No solo por lo que le da,
sino por lo que Él es para nosotros. Creo que eso ya lo hemos dicho con muchas veces de anterioridad, de anticipación. Versículos 29. Hoy entiendo un poquito más este pasaje. Dad a Jehová la honra, ¿qué cosa dice ahí? La honra de vida. A la cara. Bueno, perdón, se me salió lo chapín. ¿Qué es la palabra de vida? Léanlo usted ahí, pues. No de vida con V, no. De vida. ¿Sabe qué es eso, hermano? Viene del vocablo o su raíz es la palabra deber. ¿Y qué es deber? ¿Cuántos tienen deudas? Hello. ¿Cuántos tienen deudas? Nadie, pastor, solo usted tiene deudas. Bueno, pues yo tengo deudas, ¿verdad? Pero yo creo que sí, usted debe la luz, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué tiene que hacer cada primero del mes con su recibo de luz? ¿Por qué lo está pagando? Porque usted debe la luz, ¿verdad? Entonces, lo mismo es la retribución a Dios, hermanos, ¿verdad? Lo mismo es la retribución a Dios, le debemos todo a Él. Todo se le debe a Él. Por eso dice, dale a Jehová la honra que le debemos. Yo no había entendido bajo este ángulo este pasaje. Denle a ustedes la gloria a Dios porque ustedes se la deben a Él. Aleluya. Que quédese en que sea con este pasaje el día de hoy. Ya tengo que terminar, ya llevo 41 minutos, hermanos. ¿Por qué pasa el tiempo tan pronto cuando uno está hablando? Y dice, hermano, ¿cómo vamos a retribuir a Dios? ¿Cómo vamos a retribuir? Recuerde que la palabra es retribución. Él ya trajo retribución porque le agradó la ofrenda, ¿verdad? Entonces es como un círculo virtuoso, hermano, en que usted le está adorando, y por supuesto que Dios va a retribuirnos, pero los que más los que tenemos por obligación que retribuir somos nosotros, porque somos nosotros los que le debemos a Él. Aleluya. Le debemos todo. Toda la gloria es para Él. Y mire lo que dice. ¿Dónde me quedé, hermanos? Versículo 29. Entonces, ¿cómo lo vamos a retribuir? Traigan ofrenda y vengan delante de Él. Bendito Dios, aleluya. Y póstrense delante de Él en la hermosura de su santidad. ¿Qué pasaje hermano? Más tremendo. Teman en su presencia toda la tierra. El mundo será aún establecido para que no se conmueva. Alégrense los cielos y gócense la tierra y digan las naciones, Jehová reina. Y aquí viene a decirnos el Señor, hermanos, a través del salmista, porque este es un salmo prácticamente. Usted lo puede leer en el Salmo 105. Lo que hizo literalmente, lo que hicieron los sacerdotes cuando estaban ofreciendo el tabernáculo, perdón, ya no es el tabernáculo, el templo que edificó Salomón, perdón, este es un salmo de David, hermanos. Aquí David está trayendo, si no estoy mal, sí, hombre, perdón, hermanos. Fue cuando David edificó su tabernáculo a un lado de su casa y trajo el arca. Entonces, mire usted, esto que él está predicando en este momento, cuando ya el arca estaba en Jerusalén, eso quedó plasmado. Salmo 105, usted puede ir a su Sagrada Escritura. Salmo 96, del versículo 1 al versículo 13, y Salmo 106, versículos 47 y 48.
es algo muy maravilloso. Perdón, me están entrando unas llamadas que no puedo contestar en este momento porque estamos platicando usted y yo. Entonces, y aquí nos relata que toda la creación le debe al Señor. ¿Cuántos pueden decir? Todos se lo debo a Él. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Todo se lo debo a Él. Todo, hermano. Todo. 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 Todo se lo debemos a Él. Todo. ¿Le puedo decir algo? Una frase. Dios no nos debe a nada a nosotros, hermano. Nosotros se lo debemos todo a Él. Dios es Dios por siempre y para siempre. Y sin embargo, aunque no le debíamos nada, Él lo dio todo por amor a nosotros. ¿Sabe por qué debemos presentar nosotros nuestra ofrenda en sacrificio vivo? ¿Sabe por qué Dios dice eso? Que lo hagamos nosotros. Porque Él ya lo hizo, hermanos. Y no Él se presentó en sacrificio vivo. Y no Él hizo un sacrificio vivo por nosotros, pues. Entonces, para mí, hermanos, esto es muy importante. Dele a Jehová la honra debida. Repito, no de vida con V, no, de vida. Dele al Señor lo que le debe, hombre. ¿Y qué le debemos? Todo. Todo. Entonces, ¿cómo retribuimos al Señor lo que le debemos? Con nuestro sacrificio vivo. Eso es Levítico, hermanos. Eso es Levítico. Y entonces vamos a tener las ofrendas, vamos a tener las funciones sacerdotales, vamos a tener y hablar de lo santo y lo inmundo, y habrán temas varios, los cuales se encierran, hermanos queridos, en los últimos capítulos del libro de Levítico. Levítico es muy importante por sus claras enseñanzas. Puse yo acá en cuanto a 3 verdades espirituales fundamentales. Ponga atención a esto. Expiación. Usted sabe que eso tiene que ver con el perdón que Dios nos da, ¿verdad? Dios quiere perdonar a su pueblo. Tiene que ver, número 2, con sacrificio vivo a Dios. Y número 3, santidad a Jehová. Diga pues, santidad a Jehová. Así que esta es la introducción al libro de Levítico, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Le amo en el amor de Cristo Jesús. No oré al principio, pero oro al final. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo, Padre. Que tu pueblo se interese más en la palabra. Yo sé que la enseñanza no es agradable para muchos. La enseñanza es aburrida, desagradable para muchos. Pero yo te ruego que tú despiertes a tus hijos, así como despertaste a Esdras. Esdras se interesó tanto en conocer lo tuyo, Señor, que dice que indagó diligentemente. Que despiertes en ellos el espíritu de Zorobabel para que puedan, Señor, indagar, para que puedan restaurar todo, para que puedan aprender tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, te lo ruego con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Amén, amén y amén. Nos vemos la próxima semana. Le amo en el amor de Cristo Jesús.